Dios le bendiga más. Amén. Buscamos nuestra Biblia en Marcos 16:15. Predicamos bajo el tema Yo soy la influencia. Soy la influencia. Ese tema fue escogido por los jóvenes. Bendito sea Dios. Esta noche se supone que predicara la hermana Victoria, pero la excusamos, tuvo un compromiso, el cual no le permitió estar a tiempo en el servicio. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va para el cielo dice: amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a todo el que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le harán daño. Sobre los enfermos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. 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 Oramos al Señor. Amante Dios, Padre celestial, Dios del alto cielo, en esta hora, Señor amado, te pedimos, Señor Jesús, que tú ministres a través de este mensaje las vidas, Señor amado. Que tú, Señor amado, rompas las cadenas, que pudras los yugos a causa de la unción de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor amado, sea semilla que caiga en estos terrenos fértiles, Dios amado. Que progrese esta semilla, Padre amado, que la pongamos en práctica esta palabra. Que no seamos solo oidores olvidadizos, Señor amado, sino hacedores de la misma. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor amado, que me uses como canal de bendición, Señor amado. Pasa que ponga encendido por mis labios, Señor amado, que traiga la palabra de edificación, de exhortación, que levante al caído, que sane al enfermo, Señor amado. Oh Señor Jesús, y que también redarguya nuestro caminar. En el nombre de Jesús, Señor amado, recibe toda gloria y toda honra, porque siervos inútiles somos, y solo a ti pertenece toda gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Saludamos a los hermanos y amigos que se conectan siempre por las redes sociales. Bendito sea Dios. Discúlpeme si dentro de la predicación en repetidas ocasiones tomo agua, pero en mi casa está pasando el catarrito y eso es normal en la Florida. Usted sabe que el que es floridano tiene que tener la flip-flop, las chancletas y las botas al lado, porque un día hace frío y un día hace calor. Hoy estamos a 85 y a 90 y mañana hace un frío de 55, así es la Florida. Así que este sub y baja de clima nos afecta, bendito sea Dios. Y el que tiene familia y niños en la escuela sabe que si se enferma uno, se enferma todo el mundo. Es así. Así que si me veo en repetidas ocasiones que tomo agua o se me va la voz, ya usted sabe lo que está pasando. Pero diga el débil, fuerte soy. Amén. Y él multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Como hablábamos en el mensaje de esta noche, los jóvenes escogieron el tema, porque es un servicio auspiciado por los jóvenes, pero obviamente para toda la iglesia, los hermanos que quieran celebrar el servicio del Señor. Y ellos escogieron el tema, soy la influencia, bendito sea el Señor. En la historia nuestra, en la historia de la humanidad, si usted sabe, existen miles de personas muy influyentes, grandes líderes que sobresalieron en varios aspectos: religión, en la invención, en la ingeniería, arquitectura, política, cultura, matemáticas, ciencias, música, diseño, artes, entre otras cosas. Podríamos mencionar un sinnúmero de estas personas, entre hombres y mujeres, que han trascendido de generación en generación, bendito sea el Señor, y que han sido íconos de diferentes ramas, ¿verdad? Diferentes aspectos que necesitamos, que utilizamos, que vivimos en nuestra humanidad. Por nombrar algunos está Martin Luther King. Él fue un pastor bautista, un gran orador, y promovió la igualdad entre blancos y negros. Y usted sabe que dice la historia que a causa de esta situación, pues él fue asesinado. También la misionera Teresa de Calcuta estableció más de 500 centros en centenares de países para ayudar al necesitado. Y ella sobresale mucho por la ayuda al prójimo, por la ayuda al necesitado. Esta mujer se despojaba de toda riqueza, ¿verdad?
y toda fortuna, simplemente en ella estaba esa devoción de servirle al necesitado. Nelson Mandela fue un político sudafricano, un filántropo, que estuvo opuesto a la violencia en su país y entonces ascendió a la presidencia y desde allí trabajó muchas leyes, entró la democracia y pudieron hacer muchos cambios positivos en su país, lo cual también trascendió al resto del mundo. Bendito sea el Señor. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, fue rey 13 años en Macedonia, pero gracias a sus conquistas en Grecia, en Persia, en la India, la cultura greca se movió, se regó por todos estos otros países. Albert Einstein fue un físico que presentó la teoría de la relatividad general e hizo varios aportes a la física teórica. William Shakespeare, eso lo conocen mucho los jóvenes porque aquí en la high school dan muchas novelas literarias de William Shakespeare. Y él fue un dramaturgo, poeta y actor de los más importantes en la lengua inglesa. Él es el autor del famoso libro de Romeo y Julieta. Bendito sea el Señor, que lo hacen mucho en la high school y en las intermedias, los dramas de ellos y hasta musicales. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, comandante jefe del ejército continental, revolucionario, y en la guerra de la independencia de los Estados Unidos fue considerado también el padre de la patria. Aparte de esta gente que son de la vieja guardia, que son bastante antiguos, hoy en día tenemos mucha gente influyente. Independientemente de la política, se entiende que el señor Barack Obama fue muy influyente por su carisma, su manera de dirigirse a las personas. También hay muchos artistas, como el que hace así, que saca las cuchillas. Wolverine, el que hace el papel de Jack Newman, creo que se llama, que hace Wolverine. Él es muy influyente, lo aman muchísimo porque él es bien carismático y donde quiera que hay fanáticos, él va y se acerca. Y hay muchos artistas más que son así, bendito sea Dios, que han sido influyentes, también músicos, actores, actrices que son influyentes. Y si vamos a nuestros países, conocemos de muchos actores o actrices también que han movido masas, bendito sea Dios. Pero hoy en día, aparte de la TV y del cine, también tenemos que estar pendientes a lo que es el YouTube, a lo que es el Twitter, el Facebook, el Pinterest, y tantos otros lugares de redes sociales, aparte de la radio y de la prensa. Y todo esto, sitios que para fortuna nuestra, para bendición nuestra, podemos usarlo como una plataforma donde podemos expandir el Evangelio, también son usados por malas personas con malas intenciones, que también tienen influencia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, donde están nuestros jóvenes y nuestros niños cuando están en estos aparatos electrónicos. Bendito sea Dios. Pero, lamentablemente también hay líderes que no son líderes influyentes de cosas sanas o de cosas amenas o de cosas divertidas o de cosas familiares. También hay líderes que fueron grandes influyentes en la historia y lamentablemente de manera grotesca, vil. Aquellos que abusaron de su poder corrompido y humillaron, intimidaron, dañaron, torturaron y asesinaron a millones de personas. Entre ellos hay un señor que lamentablemente fue religioso, que fundó una secta que se llamaba Templo del Pueblo. Este señor, tal vez algunos lo conocen, se llamó Jim Jones. Él empezó por acá en Estados Unidos con esta secta al ver tanta oposición y que ya en los Estados Unidos el gobierno estaba viendo qué estaba pasando, si había gente ahí en contra de su voluntad o haciendo cosas ilegales. Él sintió esa presión y rápido se movió con sus seguidores para Guyana. Allá en Guyana pues era menos la restricción. Él allá estableció esta secta y fue responsable de un suicidio masivo de 912 personas. Este señor empezó a moverse allí con su carisma y después empezó a intimidar, a obligar. Había algunos que se querían ir, él no los dejaba ir. Entonces un congresista americano llamado Ryan viajó para allá para ver y estaba dispuesto a que quien quisiera salirse de esa secta, él se lo llevaba. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando este señor, de lo que él iba a hacer, John se dio cuenta de lo que Ryan iba a hacer, empezó a hablarle de su secta y a decirle
que era el fin del mundo, que se estaban oponiendo a lo que él estaba haciendo, que ellos iban a separarlos y que estaban buscando el mal de ellos, de los de la secta. Por ende los persuadió que se tomaran un Kool-Aid, un jugo, con cianuro, y estas personas lo siguieron y 912 personas murieron. Aparte de esto, ese señor también fue responsable de la muerte de algunos 300 niños, más la gente que fue con Ryan, el representante aquella vez a tratar de sacar a aquel que quisiera escaparse de la secta. Ellos le entraron a tiro y los mataron también. Eso fue un líder religioso. Joseph Stalin, dictador político-militar, fue responsable de 30 millones de muertos y 800,000 presos políticos. Osama Bin Laden, ¿quién no lo conoce? El causante de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, de los Twin Towers, y también se le atribuyen otras explosiones y matanzas. Alrededor de 5,000 personas está la muerte de ellos, ¿verdad?, bajo la responsabilidad de este señor, que ya está muerto. Mao Zedong mató a 70 millones de chinos a nombre de la revolución. Si usted creía que los chinos eran muchos, fíjese que eran muchos más. Este señor mató 70 millones. Adolfo Hitler quería establecer la supremacía alemana, exterminó 6 millones de judíos, también homosexuales, niños y discapacitados. De la misma manera que hay líderes buenos, hay líderes malos. El liderazgo es influencia y tenemos que tener en cuenta a quién estamos oyendo y a quién estamos siguiendo. Hoy en día, como le dije, está las redes sociales y entre ellos en YouTube hay muchos retos. Escuche para acá, papá, que esto es importante. Hay un reto que pusieron en YouTube, uno de los youtubers, que es el de la canela. El joven se come toda la canela que pueda y se la traga. Y usted sabe que la canela de por sí es fuerte. Y esto a muchos de ellos los ha lastimado físicamente. Y esto es un reto totalmente ilógico y diabólico. Todos estos retos que presentan ahí son contra la vida, son contra el raciocinio. Y es totalmente diabólico. La canela en polvo, ellos se la comen y incluso se atragantan con eso. Imagínese usted. A que no te atreves, a que no te atrevas, a que no lo haces, yo te reto. Y ellos pueden seguir el grupo y para que vean que son valientes, siguen lo que están diciendo ellos por encajar en el grupo, por ser aceptados, para que vean que yo puedo. Y no se dan cuenta que están arremetiendo contra su vida. También salió, después se acuerdan el Ice Bucket Challenge. Supuestamente empezó para ganar fondos para unas entidades, sin fines de lucro, pero después eso se puso tan viral que ya lo hacían por relajo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que después vino el agua caliente. Entonces están haciendo ese reto de agua caliente donde ponen a hervir agua a que no te la tiras encima y se la echan. Hay una jovencita que fue quemada en su rostro y en su pecho porque ella fue a un sleepover, esto es muy gringa, a un pijama party, que también sigue siendo en inglés, ¿verdad? Donde las jóvenes se reúnen en una casa y a pasar la noche todas juntas, una fiestecita, y ella estaba totalmente dormida y entre las amiguitas, como gracia, le dieron agua y se le echaron encima, porque era el challenge, a ver cuánto tú soportas. El challenge ellos lo hacen y rápido se meten en agua fría, pues casi siempre lo hacen a lo de una bañera, a lo de una piscina, a lo de un río, para matar el proceso del agua caliente. Sigue siendo ilógico y diabólico. Tú no te quieres hacer daño, ¿verdad? Entonces esta muchacha, ¿qué pasa? Al no tener agua cerca, pues ellas en su ignorancia lo hicieron así, que sigue siendo sin sentido, y la muchacha, pues las quemaduras fueron bien agresivas. Aparte de ese reto, hay otro que es donde un joven o dos presionan a este tercer joven en el pecho, le hacen presión de esta manera en el área del corazón. Y presión hasta que el muchacho se desmaya. Obviamente le sacan de ritmo el corazón, es un problema también con el oxígeno, y usted lo tiene que ver, se le miran los ojos y se van, y están vivos, están despiertos, y ellos riéndose, y así, parece que es un viaje, pero es que en realidad el corazón se le fue el ritmo, y le hicieron presión al corazón, y eso le puede causar la muerte. Estos son los retos que hoy en día están haciendo los jóvenes en YouTube, en las redes sociales, que tus hijos y los míos están expuestos, y esto se está regando en las escuelas también. También hay otro que es el de te escondes en una tienda, que nadie te encuentre, cierran la tienda y tienes que pasar toda la noche ahí. El reto es que
hagas lo que sea para que no te encuentres y pases hasta el otro día en la tienda. Eso no es otra cosa que escalamiento. Y eso es una entrada ilegal. O sea, son cosas que van contra, de verdad, un raciocinio, una inteligencia, un sentido común que, como veo, parece que no es tan común, ¿verdad? Dice el sentido común, no es tan común, parece. Y los llevan a hacer cosas que en realidad ellos dirían, pues que no tiene sentido. Simplemente por entrar y encajar, porque otros influyen. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nosotros, entender que nosotros somos la influencia. Si muchachitos te dicen, tírate por ahí para abajo a ver si tú eres valiente, yo soy tan valiente que puedo tomar mis propias decisiones. Yo decido que no me voy a tirar por ahí. Yo decido que me amo. Yo entiendo que eso me hace daño. Tú estás loco, quieres hacerlo, hazlo tú. Ah, pues tú no estás valiente, pues hazlo tú si quieres. Be my guest. Pero no podemos dejarnos influenciar por lo que dice el amiguito sutano o perencejo, porque ellos mismos no saben cuáles son las consecuencias, y cada acto, cada acción conlleva una consecuencia, sea buena o sea mala. Y eso lo podemos ver en la Biblia, bendito sea Dios. Para nosotros en la iglesia, Jesucristo es el líder, es el modelo que nosotros intentamos imitar. Y nosotros estamos llamados a seguir las pisadas del Maestro. No somos perfectos y en constantes ocasiones vamos a tropezar y vamos a defraudar al Señor y hasta a nosotros mismos. Porque hay veces que nosotros cometemos errores y decimos, oh my God, qué feo te quedó eso. Yo no sé usted, pero yo a veces me quedo en el espejo y digo, Dorca, de verdad, te pasaste, como decimos en Puerto Rico. Te ranqueaste, qué feo te quedó eso. Yo misma me corrijo y yo misma me analizo. Porque yo también cometo errores. Y hay veces lo que uno se cree que es un chiste, un vacilón, ofendió a un hermano. Hay veces lo que tú crees que no va a molestar a nadie, sí molesta a alguien. Bendito sea Dios. Pregúntale al vecino que trabaja de noche, ya sea haciendo guardia como enfermero, ya sea policía, ya sea un gas station cobrando, trabaja de noche, llega a las 5 de la mañana a dormir. Pregúntale si le molestan que a las 7 de la mañana vayan a cortarle la grama. ¿Entendió? Era un chiste. Le va a molestar, gracias Andrea, le va a molestar. Entonces tú vas a decir, pero es que yo tengo que trabajar, tengo que cortar la grama. Pues mira, pues a lo mejor el hombre va a salir y te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo, deja mi casa más lo último, a que llegues aquí para las 3 o las 4, pues yo decir todo. Y eso es un ejemplo de cosas que tú dices, bueno, pero todo el mundo trabaja por la mañana. No, no todo el mundo, hay gente que trabaja de noche y necesita descansar. Bendito sea Dios. Así que con eso lo que quiero hacerles saber es que hay veces que en nuestro caminar hacemos cosas que no necesariamente son pecados, cosas que no necesariamente son malas o erróneas. Simplemente puede molestar a un vecino, a un prójimo. Y tú y yo tenemos bien claro, a los que le servimos al Señor, que si vivimos con la gente. Porque hay un dicho boricua, yo no vivo con nadie, la gente no me paga la luz ni el agua. Si tú le sirves a Dios y tú tienes en estima el Evangelio y tú tienes en estima la sangre del justo, si tú vives con la gente, porque te tienes que preocupar tú andar cristiano y tu testimonio. Porque cuando te vean no van a decir, ahí va Dorca, mira cómo está pecando. Va a decir, y eso que Dorca es cristiano. Y eso que Dorca y que le sirve a Dios. Y eso que Dorca dice que es pastora, ¿ves? Es lo primero que van a decir. Mire, a mí no me gusta que mis hijos se hagan estrujados de la casa. Con el pelo parado, pues está bien, porque uno por el camino, tú sabes, los arregla. Como hacen los caquitos y se peinan. Pero estrujado a mí no me gusta. Olvídese de eso. Y lo primero que uno piensa, ay mami, déjalo así. Es que de quien van a hablar es de mí. Esta madre tuya no te atiende. Esa mujer en la casa no te puede planchar esa camisa. Mira para allá. Mire, a Camila, que es una bebé, lo que tiene son 7 meses, yo creo que yo la baño, la arreglo, la acicalo, más que lo que me baño y me arreglo yo. A mí nadie me carga, ni me está pegando a la cara, ni dándome besitos por el cuello. A Camila, que tiene 7 meses, sí. Pues entonces yo me preocupo que huela bien, ¿verdad? Que esté bien arreglado. Pregúntele a Michelle con Ian. Ay, bendito, ese Ian viene aquí, olvídese. Así calado todo el tiempo. Y todo el mundo lo ve si lo abraza. Porque los que somos madres nos preocupamos por ellos. Y para que vean que nosotros, mira, lo cuidamos bien. Porque ¿sabe qué? Hasta en esas cosas se fija el gobierno, ¿sabe? Hasta en esas cosas se fija la gente. Y cuando de hacerte daño se trata, hasta lo más mínimo buscan para hacerte la maldad.
para hacerte el daño. ¿Estamos aquí? Amén. Bendito Dios. No habrá habido un líder como el Señor Jesús. Él hizo un paradigma, un modelo, un ejemplo a seguir. Fueron muchos los líderes que han existido, pero ninguno como Jesús, porque el liderazgo que trajo fue diferente y lo vamos a estudiar hoy. El Señor tenía pleno conocimiento de que el liderazgo era influencia y Él lo utilizaba al favor del reino. El Señor consistía en moverse entre las masas y tenía unos factores de liderazgo envidiables, maravillosos, que debemos imitar. Bendito sea Dios. Fíjate que el milagro de estos hombres que el Señor escogió a estos 12, eso fue un milagro. Gente común y corriente. Hay un libro maravilloso que se los recomiendo que se llama 12 hombres ordinarios a extraordinarios, y habla de los apóstoles y de la transformación que ellos tuvieron con el Señor. Fíjate cómo la influencia del Señor Jesús fue tan grande en estos apóstoles que en 2 años el evangelio se predicó en toda Asia. En 2 años. Eso dice en Hechos 19:10. Jesús pasó la mayor parte del tiempo con los 12, no con las masas. Pastor, ministro, líder, escucha. El Señor tenía miles de personas que le seguían. Con 12 era que Él pasaba la mayor parte del tiempo, y de esos 12, 3. Porque tú te encargas de influenciar a estos líderes. Esos líderes bregan con el resto de la gente y el resto de las masas y con otros líderes. Porque es imposible que uno alcance a todo el mundo de uno en uno. No te va a dar la vida, no basta el tiempo. Pero el Señor nos dejó un modelo a seguir en Él. Hay gente que critica muchísimo las megas iglesias. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo hablando decía que el que no recoge conmigo desparrama. Y yo recojo con la iglesia de Cristo. Amén. Yo no critico las megas iglesias, porque si el Señor puso un señor pastor allí, le dio la capacidad para dirigir a esa masa. Definitivamente. El Señor le predicaba a miles y 12 eran los de su estado. Tan sencillo como eso. Ahí está el modelo planteado por Jesucristo. Fíjate que estos hombres fueron transformados. Y la idea del Señor Jesucristo fue el de involucrarse con las personas como Él lo hizo. Antes de entrar en Jesucristo, vamos a hablar de algunos líderes bíblicos, porque todos nosotros admiramos, aparte del Señor Jesús, que ese es el que conlleva toda admiración, toda gloria y toda honra. Aparte de nuestro Señor Jesús, hay muchos líderes en la Biblia o gente, ¿verdad?, de bien en la palabra que nosotros admiramos. Líderes con influencia positiva y compasiva. Isaías, el profeta de Isaías, influenció muchísimo en los reinos. Noemí, fíjate que no dije Ruth, Noemí. Porque para Ruth llegar a la decisión de decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, cuando ella era una moabita, fue que Noemí tuvo gran influencia en ella. Bendito sea Dios. Daniel estuvo bajo 4 reinados diferentes y en ellos influenció. Daniel llegó a ser segundo al mando, bendito sea Dios, debajo del rey. José influenció en gran manera sobre Faraón. Bendito sea el Señor. La influencia de José, era tanta, aun cuando estaba preso, que en la cárcel él allí dirigía, limpiaba, mandaba. Se movió en el reino del faraón, de que había un muchacho allí que interpretaba sueños y que Dios lo usaba y fue mandado a buscar. Fue tanta su sabiduría y su influencia que se quedó reinando junto al faraón. Bendito sea Dios. Tenemos a Moisés, influenció muchísimo a Josué. Tanto así que al Moisés hice con el Señor, Josué fue su sucesor. Y Josué a su vez aprendió y fue tan influyente que fue el conquistador, el que entró con ese pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Estaba allí, pero había que pelear. Incluso antes de él relevar a Moisés, cuando Moisés envió los 10 espías, que vino Josué y Caleb, fueron los únicos 2 que dijeron, sí se puede, la mano de Jehová está con nosotros. Sí, hay gente aquí de guerra, pero vamos para allá. Esa gente, nosotros podemos en el nombre del Señor. Por poco le cuesta la vida, pero fue tal su influencia que mira, sí entraron, sí pelearon y sí ganaron y
conquistado. Tenemos también al rey David. Fíjate que tuvo que huir, tuvo que correr y estando en la cueva influenció en todos aquellos que estaban allí endeudados, desterrados, todos esos hombres criminales que nadie los quería, despreciados por la sociedad. En ellos influyó a tal extremo que después fueron incluidos en su ejército. Y tanto fue la influencia de David que reinó sobre Israel y sobre Judá. Le costó tiempo, pero lo logró. El pastorcito que nadie quería, el que ni su propio papá se acordaba, porque estos son mis hijos, dijo Isaí. Y después dijo, espérate, sí, yo tengo otro más. Cuando Samuel le preguntó, ¿estos son todos? Sí, yo tengo otro más. ¿Tú sabes qué es eso? Que yo puedo crecer y después diga, no, esos son. No, espérate, yo tengo a Camila también por ahí. ¿Qué es eso? Imagínate. Ella no es la sirvienta, ni la chacha, no, es parte de la familia. Es más, hay gente que se acuerda a veces mejor de los perros y habla más de los perros de lo que hablan de los hijos. Yo quiero mucho los perros, son buenas mascotas, no los beso ni se suben a mi cama. ¿Qué es animal? Es animal, y está en cuatro patas y en el piso. Yo no soy mamá de perros, los perros son perros, yo soy madre de hijos. La señora o el señor que diga, este es mi hijo, ya usted, si es un perro o una perra, madre de un perro y una perra. Yo no, yo soy madre de hijos, no de perro ni de perra. Esa es mi humilde opinión. ¿Verdad? A veces uno no se da ni cuenta de lo que está diciendo. Débora, tremenda juez, influenció muchísimo en el pueblo de Israel. Iban donde ella a buscar juicio, a buscar palabra. Era tremenda profeta. Bendito sea Dios. Abigail persuadió a David, espérate que mi marido es un necio. Espérate, permíteme, no le hagas caso. Vamos a trabajar tú y yo, vamos a hablar tú y yo. De tal manera que persuadió a David y a su ejército de que no le dieran picotilla a su marido y a los de su casa, porque su marido era un necio. Bendito sea Dios. La mujer samaritana, tan pronto el Señor terminó en el pozo con ella, ¿qué hizo? Corrió para su pueblo. Ella se le olvidó hasta el feo testimonio que tuvo de su pasado. Ella fue a hablar de la grandeza que le había dicho a aquel hombre. ¿Será el profeta? ¿Será el Mesías que estamos esperando? Y a causa de ella muchos creyeron. Y a causa de que ella trajo a muchos donde Jesús, otros muchos más creyeron. Así que esa mujer fue de influencia, aún con un pasado tan feo. Eso te enseña que no importa de dónde tú vienes, no importa quién tú fuiste, no importa qué familia tú eres, lo que importa es con quién tú andas, lo que importa es lo que tú hablas, lo que importa es quién te está bateando, quién te está repartando a ti. Y si por ahí seguimos, ¿qué me dicen de Pedro? ¿Qué me dicen de Felipe cuando habló con el eunuco? ¿Qué me dicen de Lucas, este doctor en medicina, que después, ¿qué iba a pensar él que iba a ser tremendo escritor, verdad? Y un testigo fiel de lo que hizo Pablo, de esas aventuras con él, de tantos milagros y tantas situaciones que él tuvo que escribir. Imagínate a Lucas, que le apasionaba la medicina, estar en ese debate de la medicina o predico, que eran dos cosas tan buenas, las dos cosas me gustan. Pero Cristo, cuando es el centro de nuestras vidas, ese es el primado, bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo, que es el responsable de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Así que, para que usted vea, hay mucha gente influyente en la palabra del Señor, gente líder. Pero también tenemos a Eva. Mi papá decía, para que una mujer peque, hace falta que Satanás la tiente. Pero que para que un hombre peque, hace falta solamente que una mujer lo tiente. Mirando bíblicamente la natura de realidad, eso decía mi papá, y es cierto. Eva pecó, y al sol de hoy tú y yo estamos arrastrando ese pecado. Todas estas enfermedades, todos estos achaques, la vejez, todo eso es culpa de Adán y Eva. Bendito sea Dios, son mis hermanos, ya mismo nos vemos. Pero si ellos no hubiesen comido de la fruta, tal vez otros serían nuestra historia, bendito sea Dios. Pero la decisión de Eva, oye bien joven, la decisión de Eva hasta el sol de hoy, estamos arrastrando la consecuencia de ella. Hay jóvenes que están hoy mismo en la juvenil, hay jóvenes que saben que yo estaba viendo un video ayer, entraron jovencitos a la cárcel, 16, 17 años. Y tienen 30, 40, 50 años y están allí. ¿Tú sabes qué es llegar a la madurez y a la vejez preso? Toda la vida, por una mala decisión en la juventud. Porque en la juventud usted tiene que admitir que no solo sabe todo, usted tiene que entender que está creciendo. Que cuando papi y mami te regañan, cuando el tío te da un consejo, escucha. Escucha, porque no te lo sabes todo. Ya nosotros pasamos por ahí. Y si tú tienes hermanos más chiquitos, tú lo puedes ver y tú dices, eso lo hacía yo. Mami, mira, está imitándome. Porque ya tú pasaste por ahí, ya tú has crecido.
Entonces, ¿qué pasa? Muchos jóvenes se creen que se lo saben todo, no escuchan a nadie, no oyen consejos, toman decisiones alocadas y después la están pagando hasta el resto de sus días. Y eso es triste por demás. También tenemos a Dalila, influenció tanto y tanto en este juez Sansón, que le costó la vida. Roboán se dejó influenciar por sus amigos los jóvenes, no escuchó el consejo de los amigos ancianos que estuvieron junto a su padre, Salomón. Y lamentablemente se le dividió el reino en sus manos. Jezabel, no entremos en muchos detalles, solamente voy a decir que Jezabel influenciaba en tal manera a Acán, que era una cosa terrible y diabólica. Bendito sea Dios. Salomón, el hijo de David. Salomón significa paloma. Lamentablemente, Salomón se dejó influenciar por sus mujeres, que no le servían al mismo Dios, y empezó a levantar templos, y empezó él mismo a ofrecer fuego extraño a esos dioses. Se dejó influenciar en vez de él decir, yo soy la influencia. Tú eres mi mujer, yo en mi casa serviremos a Jehová, como hubiese dicho Josué. Vamos para encima, aquí a servirle a Jehová, que no hay espacio para más nadie. Pero él quería caer en gracia con las otras ciudades, quería caer en gracia con sus mujeres y entró en la idolatría. Manasés, esto fue un rey súper diabólico y malo, tan malo que mató a su madre, a su esposa, a sus hijos y a todo el mundo. Todo el que se atravesaba mataba a él y ofrecía sacrificio a los dioses. Así que dentro de la Biblia, joven, si no te gusta leer la palabra, aquí tienes una historia que de verdad te la estás perdiendo y puedes ver mucha influencia de buenos líderes y de líderes malos. Pero el líder por excelencia que queremos estudiar es a Jesús. Y si vamos a estudiar a Jesús en calidad de él, como personaje bíblico, como Dios, como hijo de Dios, como judío, como maestro, wow, nos faltarían días para hablar detalladamente de lo que fue Jesús, de lo que fue Jesucristo, de lo que fue el Hijo de Dios y el verbo hecho carne. Es mucho para decir. Pero vamos a hablar de él como líder, lo más que podamos. Características de Jesús como líder: él era humilde. El que es influyente tiene que aprender a ser humilde. El liderazgo del Señor Jesús estaba basado en la humildad, no en la petulencia, no en ser arrogante. Él era una persona humilde que generalmente era modesto en su manera de vivir y de proceder. Él no pretendía cosas mayores, él sabía que ni él era. Y así mismo se llamaba el Hijo del Hombre cuando se quería referir a su carnalidad, a su humanidad. Pero sabía bien claro que era el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Pero él era humilde porque él no pretendía más allá, él no darle fama a su nombre. Porque en realidad él no quería, número dos, nunca promovió su imagen. Jesucristo siempre promovió a Jehová. Siempre hizo la cosa y decía, lo que yo hago es lo que hace mi Padre. Lo que yo digo y hago es lo que he visto que dice mi Padre. Y todo era promoviendo la imagen de su Padre, de Jehová Dios de los ejércitos. Él no buscaba promover su imagen propia. Incluso en muchas ocasiones le decía a la gente, no digas que fui yo el que te sanó. ¿Te acuerdas cuando se lo dijo al ciego? Y el ciego lo primero que hizo fue eso. Parece que en vez de sanarle los ojos, le sanaron la boca. Número 3, el Señor era accesible a todos. Habló con la mujer samaritana. Habló con la mujer que iban a apedrear a la adúltera. A los niños, en un momento dado, los apóstoles quisieron detenerlos. Le dijo, no, deja a los niños venir a mí, no se los impidáis. Él estaba accesible. Hoy en día hay muchos líderes, incluyendo religiosos, que tienen tanta seguridad. Y para hablar con el pastor y con el ministro hay que sacar 500 citas. Sí entendemos que cuando es mucha la gente que hay que pastorear, entendemos que hay una agenda llena y cargada, pero también tenemos que entender que el mismo Jesucristo estaba accesible a todos y lo seguían miles. Así que nosotros tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Yo escuché un mensaje una vez de un pastor de una mega iglesia aquí, que admiro mucho, y él decía que él al principio de su pastorado empezó a tomarse un café todos los 3 días en semana con los hermanos de la iglesia, con esta familia el lunes, con aquella familia el miércoles y así, porque él quería llegar a todos, por lo menos una vez al año, que lo vieran y saludarlo personalmente, etc.
Pero él decía que a medida que iba haciéndolo, no iba ni por la mitad y la iglesia ha crecido y no le daba el tiempo y no podía cubrir toda la iglesia en un año, imagínense. Y ahí él empezó a hablarle al Señor preocupado porque él decía, me diste toda esta gracia y sigue llegando gente, ¿qué yo voy a hacer? Y el Señor le dijo que lo dividiera en sectores. Esta área de acá la va a pastorear fulano de tal, los ministros que él iba a usar para su gabinete, esta área fulano, esta área fulano, y te vas a tomar el café con esos pastores. Y esos pastores te van a informar de su grupo, qué es lo que está pasando, cuál es el malestar, cuál es el problema. Y a los que ameriten, entonces tú vas allí y te tomas el café con esa familia. Si no, este grupo tiene una reunión, tú vas allí y allí aprovechas con ese grupo, después con otro grupo y así. El Señor fue que dio la sabiduría. El mismo Moisés en la palabra estaba trabajando con el grupo del pueblo de Israel. 3 millones de personas, él haciendo juicio. Y llegó su suegro y le dijo, te vas a desgastar, no vas a poder con todo esto. Y hay muchos líderes que están gastados y muchos pastores que están atribulados, que están cansados, que se sienten que no pueden más, porque lamentablemente están como el one man show. Yo dirijo, yo predico, yo canto, yo recojo a los hermanos, yo cierro la iglesia, yo hago las puertas, yo toco la batería, yo pongo las imágenes en la pantalla y no se puede hacer todo. Hay que aprender a delegar, hay que perder el miedo y entender que somos pastores de Jesucristo, pero las ovejas son de Él. Yo aprendí una cosa muy cierta cuando estaba estudiando las piedras preciosas. Yo decía, wow, esta gente se pasará metido ahí en esos microscopios viendo cuál es la de verdad y cuál es la de mentira. Me puse a estudiar las piedras preciosas porque me llamaba la atención el tema y quería preparar un estudio al respecto. Y en realidad lo que ellos hacen es estudiar las genuinas. Ellos no chequean, no miran, no observan ningún tipo de fantasía o de réplica. Conocen tan y tan bien las piedras preciosas originales que al ver cualquiera que sea una réplica o una falsa, ellos saben que es una falsa. Y eso yo lo grabé mucho en mi corazón. Y me propuse desde ese momento a todo aquel que se allegue a mí, a que yo pueda hacer influencia, yo le voy a enseñar de Jesucristo. Yo le voy a hacer ejemplo del amor de Cristo lo más que yo pueda. No estoy diciendo que voy a ser perfecto, pero voy a imitar a Jesucristo y a presentarle su amor lo más que yo pueda. Para que cuando se tope con falsos cristianos, con falsos creyentes, con aquellos que dicen servirle a Dios, pero se sirven a sí mismos, digan, este no es el evangelio que yo conocí, este no es el evangelio del amor de Cristo, amén. Y eso tenemos que hacer tú y yo, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, que vean a Cristo en ti, que tú emules, que tú des el ejemplo de quién es Cristo, para que cuando ellos vean otros que dicen ser cristianos o otras falsas doctrinas o sectas, digan, eso no es el verdadero cristianismo, eso no es la verdadera relación con Dios, eso no es lo que yo aprendí, eso no es el amor que el Señor Jesucristo dejó como legado. Tú no vas a estar con tus hijos toda tu vida. Mami y papi no van a estar contigo al llamada del teléfono. Y tú vas a estar sola. En un momento, cuando venga el novio a decirte, el novio no, el pretendiente, ¿sabes qué? Tú me gusta. Yo quiero algo contigo, pero yo quiero que me des una prueba de amor primero. ¿Qué vas a hacer ahí? Tú estás sola, dame un momentito, déjame llamar a mami. Eso no se te va a dar. Es una decisión que tienes que tomar sola tú. Y tienes que aprender a respetar primero a Dios. Temer a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, te tienes que respetar a ti misma. What would Jesus do? ¿Qué la Biblia dice? ¿Yo puedo o no puedo? Sencillo. Imagínate a Cristo en esa situación. Que viniera una de las Marías. Jesucristo, tú te ves bien. ¿Qué Jesucristo haría? Primero que la reprende. Y hay que tener cuidado con María, la mamá de Jesús, porque si es lo de ella, la corre a palo. Ese es su hijo, digo yo, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay decisiones jóvenes que tú vas a tomar en que no va a estar mami ni papi. Ah, tú eres muy machito. A que no cojas aquel inválido que está libre empuja para que se caiga del bastón. Ah, tú eres muy machito, vente, vamos a saltar el garaje de la esquina. Yo te veo, a ver si pasas la prueba. Que tu papá te dijo que
que te mandó a botar la basura 3 veces. De hecho, mi papá me dice eso, yo le doy. Y tú te quedaste callado, tú no eres hombre, papá. Y le van a decir cosas así, jóvenes varones, ¿qué van a hacer? Te tienes que acordar primero del temor del Señor. Y segundo, ¿qué te enseñaron tu papá y tu mamá? ¿Qué te inculcaron? ¿Y sabes qué? Que no conoces a mi padre ni a mi madre, no tienes excusa. La Biblia dice, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se te alarguen. Esta tierra que el Señor Jehová te da. No dice si papi vive contigo, si mami fue presa, si te criaste con una abuela, si es que tu papá nunca te mandó pensión, si no los conociste y están muertos, no tiene que ver. Tu deber es tú honrar a papi y honrar a mami. Honrando a papi y a mami, tú honras a Dios donde quiera que tú estés. Número 4, el Señor vivía lo que predicaba. Su mensaje estaba en total coherencia con su estilo de vida. Hay mucha gente que te predica la santidad, y no estoy hablando de pantalla ni de pantalones. Espérate, déjame agregar algo. Y de pecho pelo power por fuera. Sí, porque siempre tiran las pantallas y los pantalones y los hombres también caen en eso. No estamos hablando de eso, son dogmas de hombres. Estoy hablando de Biblia. El Señor predicaba lo que vivía. Él hablaba de amor al prójimo. Él hablaba de poner la segunda mejilla. Él hablaba de perdonar a los enemigos, no tan solo a los que te aman. Y eso Él lo predicaba y Él también lo vivía. Si vamos a ver en la palabra, en Hebreos 4:15 y en Mateo 23, 1 al 3, podemos ver varios ejemplos. Fíjate tanto que los escribas y los fariseos los atropellaron, lo empujaron, lo maltrataron, influenciaron en el gobierno romano para llevarlo a la muerte. Y aún así Él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y ahí incluyó toda la humanidad. Hay un dicho que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y esto el Señor Jesucristo tenía pleno conocimiento de eso. Por eso, tu padre, madre, no le dé tanta cháchara. ¿Saben que llega el momento que ellos hacen off, apagan y no oyen? Y ellos, ajá. Sí, bueno, ¿oíste? Sí, está bien. Dale ejemplo. De hecho, tú no lees la Biblia, nunca te veo orando, y aquí te están viendo orando. Tú le has dicho, no interrumpa, que papá está leyendo la Biblia. Tú le has dicho, vengan acá, vamos a la sala, vamos a reunirnos a orar porque hay una persona enferma y necesita urgente oración. Tú has hecho eso porque eso es ejemplo. Eso es enseñanza viva. Ellos lo van a ver, lo van a asimilar y en su momento también lo van a poner en práctica. Cuando tú no estés, ellos van a decir, yo me acuerdo que cuando yo estaba enferma, mami buscaba el aceite y me ponía las manos y oraba. Yo me acuerdo que cuando yo no podía dormir, papi paseaba por toda la casa orando. Yo me acuerdo cuando yo me sentía mal, le decía a mis hermanos, me decían, vente, vamos a cantar unas alabanzas para que te pongas más feliz, porque en tu casa se sirve a Dios, porque en tu casa hay relación con Dios, porque en tu casa es una casa donde realmente Dios es el centro. Si tú estás haciendo esto, lo estás haciendo bien. Por otro lado, hay padres que sí le sirven a Dios y tienen relación con Dios, pero no llevan a sus hijos a reconocer eso y a ser partícipe de eso. Hay muchos padres que cometen el error, y lo he visto por los años de mi vida, que van a la iglesia, sientan al hijo ahí. Ay, cállate, ahí siéntate, aquí no hay cuidado de niños. No le interesa que en realidad le den una escuelita bíblica para su edad. En realidad es que se lo saquen al lado. Ay, yo no voy a hacer eso porque es que no me deja alabar, no me deja cantar. Pero está allí contigo, aunque esté dormido, la palabra le va a entrar, la va a recibir. Yo conozco una persona, una dama, y de ella aprendí. Siempre se llevaba a las hijas para el servicio, porque eran bien comportaditas. A los varones los dejaban con el marido en la casa que no era creyente. Al sol de hoy, las 2 hijas le sirven al Señor y tienen unos matrimonios estables y preciosos. Los hijos, lamentablemente, no le sirven al Señor. Unos vinieron al Señor ya más tarde, después que han caído en tremendos zafarranchos de problemas. A lo más problemático de la casa, tráelos más. Y deja que te ayuden. Porque hay padres también que se hacen los locos. Entonces, cuando los diáconos o los líderes de la iglesia los ayudan, fulanito, qué vergüenza, sienta, que si esto, ay, no los regañen, pero te estamos ayudando. Deja que la diácono se la lleve afuera de una galletita y se lo carguen. Deja que el
lapicito y un papel. Déjalo que socialice en la iglesia, que se sienta aquí influenciado por gente que ama a Dios, por gente que quiere su bien. Déjalo que ahora le digan que están leyendo la palabra, porque si no va a estar en la cárcel leyendo la palabra solo. Deja que sea influenciado por lo que es el amor de Dios, por lo que es el amor al prójimo. Todos somos padres que en algún momento necesitamos ayuda, necesitamos un refuerzo. Yo tengo 7 hijos, no se me hace fácil, desde 27 hasta 7 meses, un coge. Gracias a Dios, ya los 2 varones están hechos y derechos en Puerto Rico. Yaciri está hecho y derecho y es mayor de edad. Esa es la mamá de Yaciri, de Yaciri. Y las nenas van creciendo. Y ellas me ayudan con Camila. Pero hay veces que tengo que atenderlos a todos a la vez. Y yo misma no me doy abasto. Yaciri, ayúdame con Camila. Toma, dime, Vicky, ¿qué pasó? Papá, ayúdame con Andrés. Y nos dividimos el trabajo. La iglesia es tu segunda familia. Deja que tus hermanos te ayuden con tus hijos. Bendito sea Dios. Número 5, el Señor era servidor. Y esto fue lo que cambió el liderazgo que cualquier otra persona haya traído a este mundo. El Señor era un servidor. Él cambió ese ejemplo de lo que es un liderazgo. Él trajo una reprogramación para nuestras vidas. Si tú quieres ser líder, tú tienes que tenerte en la cabeza metido que tú tienes que servir. El que es líder de Jesucristo es servidor. Olvídate de ser apóstol, doctor, profeta, evangelista. Eso está bien, eso está chévere, que te eduque, que tengas 500 llamados, eso está muy bien. Pero tú tienes que aprender que el primer característica que tú tienes que tener como líder es ser servidor. Si vamos a la palabra del Señor, dice Filipenses 2, del 7 al 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hablando del Señor, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para ser líder primero tienes que ser siervo. El siervo es por definición un ser humano total. El servidor, el líder, y el líder es servidor, y yo te estoy hablando del liderazgo cristiano. Porque si te vas allá afuera, estos empresarios tienen 500 que le sirvan. Tienen una que le hace los pies, mientras le hace otra le lima las uñas y el otro le está lavando el pelo. Y a ver, la secretaria está sentada por allí buscando la cita. Tiene cita con fulano, agendando lo otro para aquí y para allá. Y está todo el mundo sirviéndole. Aquí a veces los muchachos a nosotros nos quitan el banco, nos quitan, pastor, déme para acá, pastor, déme el banco, ¿qué usted está haciendo? Déme ese, porque a nosotros no se nos olvida que nosotros somos servidores del Señor. Me llamó la atención un cuestionario que hizo la hermana Samari con los niños y decía, ¿cómo tú quisieras ser recordado? Y dije, antes que ministro, pastor, bueno, yo quisiera que se recordara que yo quise servir al Señor. Y muchas veces nosotros, el Señor es el primado en mi vida. Lo bonito de ser Dios. Yo soy una guerrera de Dios. Eso yo lo veo tanto en Facebook. A veces yo, really, y le das para atrás a los estados. ¡Ay, estoy deprimida! Me estoy volviendo loca. Te salió cada tú una guerrera de Dios. Really? Sí, porque a veces cogen los Facebook como si fueran bulletin board privado. Eso es público. Y lo ponen como si fuera un diario. No sé qué hacer con estos muchachos, me están volviendo loca, mi marido me apesta la vida y no tengo amigos ninguno. Entonces después vamos a hablar sobre todas las cosas en mi familia. Y una foto con tus hijos y tu marido. ¿Really? ¿Sabes? Porque depende del estado de ánimo, así hay que escribir. Y el que no le sirve al Señor o está en una crisis, eso se puede entender. Y qué bueno, porque muchas veces eso tiende a ser un alivio para aquella persona que no tiene con quién hablar ni de una manera en que relacionarse con nosotros, porque hay gente muy tímida también. Y mira, para que tome feas decisiones, mejor que se desahogue ahí. Lamentablemente que después cogen eso en contra de uno. Pero sí hay que tener muy en claro que cuando nosotros le servimos al Señor, nosotros vamos a servir. Por ende, nosotros no podemos estar pendientes a quién nosotros nos va a dar, nos va a regalar, nos va a hacer, porque nosotros somos los que tenemos que hacer con ellos. Y si tú eres servidor, tienes que entender que esto conlleva mucho amor, porque el servir no es servir al que te trata bien y te da buena propina.
Eso lo hacen los waitresses porque le pagan. Empújalo mucho para que tú veas que no te sirven, no te tiran el plato, te lo escupen, no hacen lo que sea. Los malos, porque todavía hay waitress bueno. Nunca podemos generalizar. Estaba hablando con los jóvenes en la clase de que el ser humano tiene la mala costumbre de decir: tú siempre me estás dando, tú nunca me llevas al cine, todos los maestros son malos, y siempre estamos generalizando. Y él está diciendo a ellos que nosotros debemos de empezar a cambiar eso. Tú casi nunca me dices que me quieres, ¿ves? Ya casi, pues, estás matando ahí. Tú casi siempre me dejas arrollado en la casa y tú me sacas. Pero nos generalizamos. Se nos olvida, la mente es corta y no tenemos almanaque para recordar cuando el marido nos sacó, cuando los hijos se portaron bien. Tú nunca fregas cuando yo te mando. Mami, fregué ayer. No generalicemos. Si vamos a nosotros servir del Señor, tenemos que acordarnos de que tenemos que servir. Número 6, él descansaba en el Señor. Fíjate, estamos hablando del Hijo de Dios, pero él tenía muy en su mente y en su corazón a sabiendas de que él podía descansar en su Padre. Y estamos hablando del verbo chocante. Acuérdate de que él daba el ejemplo. No puedo con este pastorado, yo sé que a veces es duro, no puedo con el ministerio, yo sé que a veces no es fácil, pero vamos a analizar. ¿Es una prueba? ¿Es una persecución que el Señor está permitiendo por parte de Satanás? ¿O es un castigo? Porque el cristiano pasa por eso, prueba, persecución y castigo. Y siempre lo digo, casi siempre, para no generalizar: ay, hermano, ore por mí porque estoy en una prueba. Yo casi nunca he escuchado a nadie que diga: yo estoy en un castigo, ore por mí para que se le tenga misericordia. Si el Señor a ti no te castiga, ¿sabes qué? Tú no eres su hijo, porque el Padre castiga a sus hijos. Cuando tiene que castigarlo, lo hace. Si el Señor no te castiga y tú estás en un cristianismo cómodo, ¿sabes qué? Déjame decirte que tal vez ya el Padre tuyo no es el Jehová Dios. Déjame decirte, está duro, pero así es. Aquí no hay espacio para gris, o el blanco o el negro. O tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Amén. Así es. Así que si tú estás muy cómodo, me voy con él y bien cómodo, y no sientes persecución del diablo, ni sientes una prueba bien dura, ¿sabes qué? Estás muy cómodo. A lo mejor ya tú no estás siendo ni castigado, y Jehová está muy lejos de ti, y el Espíritu Santo no está triste, ya te abandonó. Así que mírame, hay un mensaje que a mí me gusta mucho, que es 3 pies entre el cielo y el infierno. Y la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso, y a veces estamos aquí, y me incluyo, soy salvo. Eso dice el corazón, si yo canto, yo voy a todos los servicios, yo diezmo y ofrendo, yo amo a mis hermanos, ¿Estás seguro? ¿Qué te dice la mente? Y por eso el mensaje se llama 3 pies entre el cielo y el infierno, porque este es engañoso. Piensa en realidad, ¿tú le estás faltando al Señor o estás derecho con el Señor? 3 pies entre el cielo y el infierno, analicen cuál de ellos tú estás. Bendito sea el Señor. El corazón es engañoso. Tenemos que nosotros escudriñarnos, como hacía el salmista: escudriñame y ve en mí si hay camino de perversidad. 7. Mantenía la paz. Lo podemos ver en Hechos 10:36. Mantenía la paz, por más vituperado, por más empujado, por más atropellado que fue, el Señor Jesucristo mantenía la paz. Y los religiosos no creen en el Señor. No me saquen cuando el Señor sacó en el templo y le viró la mesa a los cambistas. Y eso lo explicamos. Y si usted quiere saber, busque en nuestra página de El Camino. Está la predicación de la entrada triunfal, que se llama Príncipe de Paz. Y ahí se explica muy bien por qué el Señor Jesucristo hizo eso. El Señor Jesucristo estaba indignado por el atropello y lo mucho que estaban robando en esos momentos en el templo. Y él estaba poniendo en orden la casa de su papá, porque era el Hijo de Dios. ¿Y saben qué? Él es el dueño allí. Esa es la casa de Dios, es la casa de nuestro rey. Y él fue a poner orden allí. Que llegue yo a mi casa y que hay un party con cervezas y gente que yo no conozco y música muy fuerte, mundana, para que tú veas cómo va. O si Jesucristo lo hizo, hasta que está aquí, que su hija también vino un mensaje y sacó fuerte, yo también. Díganme ustedes, si no le sirve al Señor un ministro del Señor que llega a su casa vira de cabeza. ¿Cómo que están aquí poniendo música mundana y bebiendo alcohol y haciendo cosas fuera de lugar? Ahí mismo saco fuetazo yo todo el mundo. Bendito sea Dios. Porque mi casa es la casa del Señor y yo soy un siervo del Señor. Entonces esas cosas que están allí, eso atropella la entrada del Señor Jesús. Nada puede atropellar su entrada a mi casa, que es su casa. El Señor se sometía a Dios. Nada de lo que Jesucristo
lo hizo fue fuera de un plan perfecto organizado por la Santísima Trinidad. Él era obediente, tenía paciencia. Y número 11, era compasivo. Número 12, amaba a los suyos y lo demostraba. Por eso a Juan le llamaban el discípulo amado. Dicen que él se recostaba en el pecho del maestro. A cada rato a Juan lo cogía y lo regañaba. Eso es parte de un amor. Mire, yo me río a veces cuando yo le digo a mis hijas, esa ropa está descombinada. Y hay veces tú sabes cómo son los jóvenes. ¡Ay, mami! Me he vestido 3 veces. Bueno, está descombinada. Pues vete así, por no te sientas lo mío. ¡Ay, mami! ¿Me quedó bien el moño? Mami, pero me lo he hecho 4 veces. Pues para que me preguntas, te quedó virado. Ay, mami, bueno, pues yo te amo, yo te tengo que decir la verdad. Cuando iba con mi amiga a comprar ropa, me decía, que bella esta ropa, que de maniquí. Mira qué bella. No la compré. No te gusta, está brutal esa ropa. Esa combinación está, a fuego. No la compré. ¿Por qué? No se te va a ver bien. ¿Por qué? Chica, pues no lo estamos pasadita en llantas. Entonces, eso es minifalda con el ombligo por fuera. Hello, ¿qué vamos a decir nosotros? Las balsitas, no mía. No te compré eso. Porque somos amigas, yo la quiero, tengo que decir la verdad. Que ande yo con una amiga o con mi esposo alguien que gana la nariz sucia y no me lo diga. ¿Sabes qué es eso? O con espinaca en el diente y nadie te lo diga. Eso no es mi amiga, pues me estás dejando ser ridícula en todos lados. Eso no es mi esposo. No, dímelo, que el momento uno dice, rayo de verdad. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuelita, venía el muchacho que no le gustaba. Yo miraba a mi amiga y me decía, le abría los ojos y le abría la nariz así. Check. Ay, no, ok. Crecí, me daba los ojos, me la nariz, la dientes, está todo bien, sí, ok. Y entonces yo me volteaba cuando venía el muchacho, tú sabes. Y no, imagínate, entonces venía el muchacho, Lucas. Check, ya, ok. Ese era amor del pueblo, ¿verdad? Amor inocente. Y nos chequeamos la una a las otras porque nosotros pues nos queríamos y queríamos tener, ¿verdad?, una relación bonita. Pero si tú eres mi amiga y no me dices que tengo los zapatos sueltos, que estoy despeinada, que tengo la nariz sucia, que estoy mal vestida o que se me manchó la falda, hello, tú no me estás amando. Tú me estás dejando que eres ridículo, tú me estás dejando que se mofen, tú me estás dejando que tal vez me hagan algo, porque si son los cabetes sueltos o una puerta del carro abierta, puede pasar algo más. Entonces, cuando tú amas a alguien, hay veces que le tienes que decir cosas que le duelen. Y cuando tú eres padre, tienes que sentar a tu hijo, ¿sabes qué? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron al señor Marc Anthony, Orgullo Boricua. Y estoy hablando que el Señor se arrepienta. Usted te imagina esa voz para el Señor. Y este hombre le hicieron una entrevista y él dice que su papá le dijo, te voy a decir la verdad, tú eres feo de verdad, tú no eres agraciado. Así que vas a tener que trabajar con la labia, o sea, la manera de hablar a las personas con la labia y con la mente, porque por lo físico no vas a tener oportunidad. Y él dice que le hizo caso a su papá. Oiga, parece que le hizo caso muy bien, porque fue el bien labioso, sí. El esposo de J-Lo, el esposo de Dayanara, o sea, las mujeres más hermosas, modelos hermosas, ¿verdad?, a desarrollar una labia terrible. Pero mira, el papá influenció y él escuchó a su papá. ¿Que fue duro? Sí. ¿Que tal vez lo pudo haber dicho de otra manera? Sí. Pero él escuchó. Y nosotros que amamos a nuestros hijos, hay cosas que tenemos que decirle. Una vez un joven me dijo, yo quiero ser doctor. Yo le dije, tienes el cerebro y puedes hacerlo. Pero lamentablemente en el tren de vida que llevan, durmiendo hasta el mediodía, no te gusta la lectura, lo dices con tu boca, no vas a poder ser doctor. El doctor tiene que seguir leyendo aún cuando se gradúe, tiene que seguir actualizándose. Y la competencia está dura. Así que con ese estilo de vida, lamentablemente no puede ser. ¿Tú estás diciéndome bruto? Yo no, estoy diciendo la realidad. Volvemos a lo mismo. Mire, si yo mismo por sincero, no me pregunten, porque la realidad es que yo le voy a decir lo que yo veo. Es así. Y el Señor Jesucristo amaba a sus discípulos, y cuando Pedro hacía cosas fuera del lugar, se lo decía. Y cuando había que amarlos y bendecirlos, también lo hacía. ¿No han podido orar conmigo una hora? ¿Están durmiendo ahí? ¿Verdad?
El Señor tenía una base de enseñanza poderosa. Número uno, Él instruía. Fíjate que Él veía a la multitud y se sentaba y le predicaba. Acontecía también que Jesús, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Él sacaba el tiempo para instruir a sus líderes. Número dos, Él daba demostración. Y lo podemos ver en el lavatorio de pies, ¿verdad que sí? Dice la palabra del Señor en Juan 13, 12 al 15. Así que después que le hubo lavado sus pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien. Fíjate, es humilde, reconoce que esa era su posición. Porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él demostró cómo lo teníamos que hacer. También Él demostró en el Getsemaní, cuando estaba en la prueba, en la angustia, que sabía que ya iban a venderlo, que sabía que iba a empezar el proceso, que estaba llorando, que estaba gimiendo, que estaba intercediendo. Él le demostró a ellos, en los momentos pruebas, en los momentos duros, en los momentos de dolor: clama, gime, ora. Incluso le dijo a ellos: orad conmigo. El Señor no solo instruía, sino que también demostraba. Número 3, Él les dio el momento para tener experiencia. Dice la palabra que Él los mandó a ellos a predicar. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos en Marcos 6, 7. Y dice también la palabra: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los dio a sus discípulos para que los pusiesen a la gente. En Lucas 9, del 16 al 17. Él no se puso él a repartir los panes. Fíjate que Él delegó. Él oró, bendijo, pidió el milagro al cielo y le dio a ellos: mándalos a sentar. Y ellos fueron los que repartieron. El Señor sabía delegar. Eso es un líder. Por otro lado, el último es que Él también le daba asesoramiento. No solo los enseñaba, le demostraba y los dejaba tener experiencia, sino que los asesoraba. Dice la palabra en Lucas 17, del 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ellos fueron a preguntarle y Él los asesoró, porque le faltaba oración y ayuno. No es que el demonio era fuerte y para él hay que cogerse 10 días de oración y ayuno, no. El problema era la incredulidad que tenían los apóstoles, y Él estaba enseñando de que para ese género de incredulidad ellos necesitaban ayuno y oración. O sea, cuando tú eres influyente, tú tienes que enseñar, tienes que darle experiencia, tienes que moderar, pero también tienes que asesorar. ¿Dónde está el fallo? Ay, mira, tú eres tan bruto, tú no sabes hacer las cosas. No. Eso es una crítica destructiva. Tú tienes que asesorar dónde está el fallo para que la persona corrija, le salga más nítido, o lo haga más rápido, o lo haga hasta perfecto y mucho mejor que tú. Los factores que empleó el Señor Jesús para involucrarse con sus discípulos: número 1, iniciativa. Él fue al monte a orar, y cuando era de día llamó a sus discípulos, y entonces él escogió de ahí los 12. Él tenía iniciativa y le enseñó eso a ellos. Número 2, tenía proximidad. Él estableció a los 12 para que estuvieran próximos con Él. El Señor tenía una visión maravillosa. Todavía no había miles siguiéndolo, pero Él buscó a 12 porque sabía lo que venía en su ministerio. Eso es tener visión. Número 3, otro factor es que Él era amigo, tenía amistad. Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervo, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Llegó el momento donde ya la influencia era tanto que Él lo consideraba su amigo. Número 4, el ejemplo, porque ejemplo os he dado para que yo, como he hecho, vosotros también hacéis. Juan 13, 15. Él tenía compromiso. Jesús, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, así amó a todos hasta el fin. Responsabilidad, después que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjate que cuando tú tienes influencia y tú enseñas, dale brega que lo haga. Es que esta nena no sabe cocinar. Cómete el arroz salado, cómete el arroz abollado, déjala que ella investigue, que experimente.
Mire, una vez en casa no había aceite, yo vieja cocinando allá. Y había un aceite ungido y yo, Padre, es un poquito nada más, Señor, y esta es tu casa. Como hacían los sacerdotes, vamos a hacer nosotros aquí. Cogí un poquito de aceite ungido y le eché a la parrilla de metal. El chiste es que tenía perfume. Mira, hermano, la casa estaba olorosa. Esa fue la comida más saludable, más limpia, más ungida que nos comimos. Pero esa chuleta, mi esposa que como hasta piedra, le dio 2 mordidas. Y mi hijo me dijo, mami, tú estás bueno, pero es que sabe a perfume. Y él me dijo, mami, no hay quien lograr. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces mi matrimonio, la primera vez que me dice que no hubo manera, tuve que botarla. Que sabía yo que no había allá. Y la familia tuvo que pasar por eso. A lo mejor casado se le va la liebre, deja que tu hija se le queme la sopa, deja que no sabe abrir huevos, déjala que experimente con huevos de cartón, aleluya, que hay dos en el freezer. Me encanta el huevo frito y no los abre. Déjala que experimente, que el muchacho no sabe cambiar la goma. Déjalo que averigüe, deja que se guaye los dedos con las tuercas. Que van en el carro comiéndose el guía ahí, déjalo experimentar. No mandas a orar, lloro por los enfermos, en vez de orar por los alimentos, déjalo. Y muchos líderes no nos dejan experimentar. Y esto no es para ministro, esto es para ti y para mí, porque todos somos influyentes. Esto es para todo el mundo. Y acuérdate que si tú no influyes, a ti te van a influenciar. Bendito sea Dios. Número 7. El otro factor de conocimiento. Los discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él le daba el conocimiento, le daba la interpretación de lo que tenía que darle. Número 8, que había visión. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De los primeros llamando pescadores de hombres, es plural. El Señor tiene una visión espectacular de lo que iba a ser su ministerio y de cómo iba a transformar esa vida de los apóstoles. La confianza, entonces llamando a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, etcétera, etcétera. Mateo 10, del 1 al 8, le dio confianza. Es que me va a dejar caer la figura limpiándole al tablillero. Déjala. Es que si lava el toile lo va a dejar más sucio, va a tener que lavarlo detrás. Calladito por la madrugada le das ese pillazo tú, déjalo. Amén, amén. Es que si se lava el pelo sola, se va a llenar la cabeza el champú y no se lo va a sacar, déjalo. Trata de darle confianza. Evaluación, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y no os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Él le daba la evaluación. Estoy terminando. El 11 le daba poder. Ya lo vimos en las otras lecturas que hicimos. Y los impulsaba. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Le dio el mandato, los impulsó. Después que le dio las herramientas, después que ellos recibieran el poder, ellos fueron mandados, impulsados a hacer lo que tenían que hacer. Hay una reflexión que dice, el logro viene cuando alguien es capaz de hacer grandes cosas para sí mismo. El éxito viene cuando esa persona da el poder a los seguidores de hacer grandes cosas con él. La importancia viene cuando esa persona desarrolla líderes para hacer grandes cosas para él. Y el legado viene cuando prepara su organización para hacer grandes cosas sin él. Leía un listado de los grandes próceres y gente influyente de la historia. Y un hombre que hizo un listado puso a Mahoma primero que a Jesús. Porque él promovió el Islam él mismo y se aseguró de traerlo a diferentes naciones. Sin embargo, Jesús solamente trabajó con 12 y influenció a esos solo 12. Mira qué mentalidad tan errónea de lo que es la influencia y el liderazgo. Jesús era tan poderoso como influyente que solamente bastó 12 para que se regara el evangelismo al mundo entero. Tanto así que tú y yo somos bienaventurados porque no hemos visto
ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno de esos que empezaron a regar el Evangelio, y mucho menos hemos visto a Cristo en carne y hueso. Sin embargo, somos influenciados por su Evangelio. Porque el Espíritu Santo que está entre nosotros, Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, nos envió. Y el Espíritu Santo nos da a nosotros testimonio de que ese Evangelio es vivo, es eficaz, es real y que de la venida de Cristo se acerca. Amén. Gloria a Dios. Así que, concluyendo, tú dirás, hablaste de líder, de influencia, ¿en qué esto me atañe a mí? Tú eres padre de familia, tus hijos te ven, tú tienes influencia. Tú tienes compañeros de trabajo, tú tienes influencia. Tú tienes nietos. Abuela, ¿cómo se hace la avena? Mi abuela hacía una maicena, tú tienes influencia. Déjame que yo me voy con abuelita. Si no quieres saber de la mamá, por la influencia de la abuelita, vente con una abuela, que te hicieron, te ríes, abatida. Te tienen que enamorar esas nietas, Wanda. Y no importa cuán grandes seamos, cuando tenemos miedo, a veces nos hace falta papi en nuestra vida. Yo tengo un esposo que me ama y me protege, pero muchas veces me hace falta mi papá, el de carne y hueso. Sí tenemos al Señor, pero la humanidad también está ahí, y eso no lo podemos evitar. Así que, estúdiate y analízate a quién tú influyes, en tu trabajo, a quién tú influyes. ¿Quién te está mirando? Hay gente que te mira y tú no te das cuenta. Hay gente que te escucha, hay gente que aprende de ti. Tus hijos chiquitos te están mirando. Hablábamos en la clase de los jóvenes de las malas costumbres que le damos de los padres. Y yo a ellos le acepté que yo tenía la mala costumbre de no beber mucha agua y eso se lo pasé a mis hijos. Ahora, después de mayor, yo me he readiestrado a beber agua. Y yo a cada rato pido agua. Y entonces no le compro más refresco y ahí está el agua. Hay un día, mami, una sola, ok, aprovechate hoy, pero hay que beber agua. Son costumbres que uno tiene y se le pasa a sus hijos y influenciamos. Decime en la comida, no le dejes habichuelas que en casa no se las comen, déjala que la sirva las habichuelas a la vecina, a ver si se las come. Él no come vegetales, es que los vegetales en casa yo no los hago, como no nos gusta. Tú no los comías, enseñaste a tus hijos a no comer vegetales, eso son malas costumbres. Déjalo que investigue, que averigüe, que tenga su gusto propio. Yo soy PNP en mi casa, todo el mundo es PNP, es eso. Me estoy diciendo amén. Hay cosas que en la casa son negociables, algunas. En mi casa son negociables algunas cosas. Por ejemplo, los domingos no se van a vestir. El color, la forma, tal vez es negociable. En maones y en chancleta, negativo, eso no es negociable. Porque en mi casa hay líderes. Y tú tienes que aprender que cada lugar tiene su manera de uno vestirse. Vete a la corte como te da la gana vestido. Vete al trabajo con el uniforme, con la ropa que te dé la gana. Sin el uniforme. No se puede. Así que las reglas son reglas y hay que seguirlas. ¿A quién yo voy a influenciar? ¿Sobre quién yo influyo? ¿Cómo yo puedo dejar a alguien formado? ¿Cuál es mi papel en esa vida para yo influenciarlo de manera que tenga un mejor futuro? ¿Qué yo estoy haciendo que tal vez me está copiando? Dile que no estoy. Dile que estoy ocupado. Están al lado tuyo, pastora, estoy enferma, no voy a ir para la iglesia. Me siento más mal, pastora. Y el nene al lado, mami, ¿cómo estás enferma, nada? Cállate, muchacho. Estás influenciando, estás enseñando a mentir. Después no te molestes. ¿Cuántos son en tu casa llenando los cupones? Mira, mami escribiendo, que ahora estoy por internet. ¿Cuántos son en tu casa? Somos 3, la perra 4. Mami, somos 2 nada más. Cállate, muchacho. En los tases. La abuelita murió el año pasado, pero nadie se acuerda. Lo que eso para que se esos papeles, olvídate. Vamos a poner a la abuelita también. Seguro social de abuela. Entonces, cuando lleguen a grande, que mientan en la beca de la universidad, en los préstamos y vaya preso federal. Cuando lleguen a grande y le mientan a la esposa y tengan 3 amantes. Cuando lleguen a grande le mientan al esposo y tengan las tarjetas piradas y el esposo esclavizado y no le dicen a que está en bancarrota. Pues si le enseñaste a mentir.
hombre sembrare, eso cosechará. No creemos en el karma, creemos en la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Qué necesito ser para ser un formador de personas? Un influenciador santo, sano, compasivo. ¿Qué pasos yo puedo tomar en esta semana para asegurarme de que el impacto que hay de tener en los míos sea un legado? Que las personas sean formadas a un futuro. Esto es para todo el mundo. Pastor, termino. La palabra del Señor dice en Marcos 16:15. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el legado. El evangelio de Jesucristo es el legado que tenemos tú y yo. Y somos responsables de llevarlo a toda criatura. Hay pecados que cometemos por omisión y por omisión. Por comisión y por omisión. Yo no bebo, yo no fumo, yo no mato. Qué bueno que no cometes esos pecados de comisión. Pero cuando el Señor dijo ir por todo el mundo, ir es una orden. Si tú no estás predicando el evangelio, ¿sabes qué? Es un pecado por omisión. Tú y yo somos la influencia. Tú y yo tenemos la capacidad de llevar el evangelio. Si tienes amistades que no le sirven a Dios, no te alejes de ellas. Háblale de la palabra porque necesitan a Dios. Si tienes familiares que no se aman, que hay rencores, que hay resentimiento, llámalo. ¿Sabes qué? Yo le estoy sirviendo a Dios. Pastora, se van a reír en la cara. No importa. Deja esa puerta abierta para que ellos vean que Dios ha transformado tu vida. Y tal vez ellos están esperando ese paso. Deja que Dios obre. Sé tú el que perdona, sé tú el que ama, sé tú el que influencia a los demás con el evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente desesperada que lo pueden leer todos los días en Facebook. ¿Qué le dicen? Habla del evangelio. El evangelio son buenas noticias. Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene otra vez. Eso es el evangelio. Buenas noticias para el hombre. Tú y yo tenemos la capacidad de influenciar. Tú y yo somos líderes. Siempre va a haber alguien que te va a mirar. Siempre va a haber alguien que tú vas a influenciar. Aún aquella persona que te está cobrando en el supermercado, en la tienda, aún el carro del que está al lado, que te sacó el dedo malo. ¿Sabes qué? Dios te bendiga. Va a decir: mira, rayo, le saqué el dedo malo y me dijo, eso lo va a mal y eso le va a trabajar. Ay, señora, pasa usted primero. Gracias, tú eres tan amable, si hubiera más gente como tú. Ay, yo le dejé pasar de mala manera y como me contestó, eso le va a taladrar. Influye tú. Jamás vas a poder controlar lo que está a tu alrededor. He tenido un día malo, no lo permitas. Tuviste un rato malo, no dejes que ese rato influya el resto del día. No dejes que ese compañero del trabajo que tiene demonios y tiene maldad y tiene todo ese odio te dañe a ti. No vas a controlar lo que hay a tu alrededor, pero sí tú puedes controlar cómo tú vas a reaccionar a eso. Es causa y efecto. Es acción y reacción. Tú eres influyente. Yo soy influyente. Nosotros somos la influencia. Decídete influenciar con cosas buenas. Decídete influenciar con el evangelio. Ejemplo además tenemos en Jesucristo y todos los personajes bíblicos que acabamos de discutir. Amén. Joven, yo soy la influencia. Yo soy la influencia. A mí no me van a influenciar. Yo voy a influenciar con el evangelio de Cristo. Pastor, Dios le bendiga. Aleluya, te alabamos y te bendecimos, Dios. Aleluya. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. ¿Cuántos se han disfrutado del mensaje? Aleluya. La influencia, aleluya, es importante en nuestra vida como cristianos. A los jóvenes que tanto nos acusan en este mundo por la presión de grupo. Sepa que la presión de grupo es usted que tiene la luz. Sepa que la presión de grupo es usted que tiene la sal de la tierra. Se le entregó Jesucristo a través de una cruz. Jesucristo, el líder de líderes. Jesucristo, el que te enseñó, aleluya, el camino a seguir. Jesucristo, el que te influenció de tal manera que te dijo que si querías seguir después de esto, tomara una cruz y le siguiera. Te influenció de tal manera que te enseñó a cómo hacerlo. No es lo mismo de mandar que hacer. Aleluya.
Como dicen en Puerto Rico, el que manda y va, aleluya. Hay que ser líder, tenemos que demostrar. Yo no puedo decirle a usted, ore, yo no le puedo decirle a usted, busque más de Dios y yo estar en mi casa, o darle el ejemplo de lo contrario, porque no funciona. Porque mi testimonio tiene que ir conforme a lo que yo predico, mi testimonio tiene que ir conforme a lo que yo hablo y lo que yo represento, que es Cristo Jesús. Nosotros somos empoderados a través de una cruz. Cristo, aleluya, nos dio la potestad, aleluya. Le dijo, toma una cruz y sígueme. Es necesario que tomemos una cruz. Fíjense que Simón de Cirene ayudó a cargar la cruz a Jesucristo, pero eso no era su cruz. Simón de Cirene, si quería ser salvo, tenía que seguir su cruz y seguir a Cristo. Mi alma Navarre, que vive para siempre, literalmente ayudó a Cristo a cargar una cruz, pero esa no era su cruz. Cristo le hizo una invitación a cada uno de nosotros a llevar una cruz, a caminar con ella. Llegó la cruz, llegó el Calvario y llegó después el día de Pentecostés. Llegó el día de poder, pero para llegar el día de poder primero hay que llevar la cruz al hombro. Vamos a estar puestos de pie. Aleluya. Tenemos que estar disponibles en todo momento para cargar con la cruz. Decía la pastora que hay que dejar muchas veces, aleluya, que los muchachos experimenten, aleluya. Cuando nosotros estamos cargando una cruz, Jesús nos está mirando y muchas veces nos vamos a caer con la cruz. El peso va a ser mucho, la prueba va a ser mucho, el fuego de la prueba va a ser mucho y vamos a caer de rodillas y vamos a decir, y Jesús te va a decir, bendito. Aleluya, estás tomando forma. Bendito, estás aprendiendo a cargar de la cruz como yo la cargué. Bendito, tú vas a ser, aleluya, un hombre, aleluya, conforme a como yo quiera que tú seas. Aleluya, te alabamos y te bendecimos. Yo le voy a pedir a los jóvenes que pasen aquí al frente un momento. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Te alabamos y te bendecimos. Somos la influencia. Usted es la presión de grupo en su trabajo, en su casa, aleluya, en su escuela, donde quiera que ustedes se encuentren, aleluya. Los oídos de ustedes siempre tienen que estar prestos, aleluya, a discernir lo que el Espíritu Santo le habla a su vida. Van a llegar momentos donde la gente lo va a invitar a hacer cosas, aleluya, que no va conforme a la palabra de Dios, que no va conforme a lo que Dios quiere con ustedes. Ustedes son niños, jóvenes del Señor. Son valientes porque han escogido seguir al Señor, aleluya. Y eso es un paso de fe grandísimo, el servirle a Dios desde su juventud. Mi alma la barrera que vive para siempre, eso trae bendición. Servirle a Dios, aleluya. Oh, te alabamos y te bendecimos. En las redes sociales, mi alma la barrera que vive para siempre, usted influencia. Usted necesita, aleluya, seguir sanando la tierra, aleluya. Usted es la sal de la tierra si usted ha conocido a Cristo. Usted necesita seguir predicando el evangelio de las buenas nuevas porque este mundo va de mal en peor. Pero, aleluya, no importa cómo se ven las circunstancias, no importa cómo pinta el panorama, quien manda es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, por el cual se doblará toda rodilla y la rodilla que no se dobla se va a romper. Aleluya, y alabamos y te bendecimos, Dios. Si usted no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito en esta bellísima noche, aleluya, que acepte a Jesucristo, levante sus manos al cielo y diga, he pecado contra Dios y contra, aleluya, el cielo. Necesito de un Salvador, necesito de alguien, aleluya, alguien que me salve, Jesucristo, aleluya, que quiero aceptar como mi Señor y Salvador. Levanta tus manos al cielo, aleluya, y pídele que escriba el nombre tuyo en el libro de la vida. Sí, aleluya. Por el contrario, estuviste apartado. Mucha gente piensa que cuando se va de la iglesia y se aparta de la iglesia, ya Dios no quiere nada con ellos. Dios siempre nos está buscando 24/7/365. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje esta bellísima noche. No es casualidad, aleluya, que tú escuches buenas nuevas de salvación. No es casualidad que cada vez que tú escuches un himno en el cual se habla de la misericordia y la justicia de Dios, aleluya, tu corazón se mueva. Aleluya, tu corazón tiemble, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Ante la presencia de Dios tu alma, tu espíritu y tu cuerpo tiembla porque no resiste. Jesucristo te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. Jesucristo te ama más de lo que tú piensas. Es momento de regresar a casa, es momento de regresar a Jesús, es momento de dejar de seguir huyendo de la presencia de Dios. Dios quiere cosas grandes contigo. Cada uno de nosotros estamos, aleluya, prestos a hacer un trabajo específico. Es necesario, aleluya, que nos presentemos a la casa de nuestro Padre Celestial. Es necesario que regresemos a casa. Vuelve a casa, aleluya.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estoy. Mira las redes sociales, Padre Santo. Oh, Jehová Dios de los ejércitos, tú lo conoces todo. Yo te pido que seas tú, Padre Santo, moviéndote a través de las redes sociales, o tocando corazones, oh Padre Santo, moviendo, oh Padre Santo, a misericordia a las personas que están escuchando este mensaje. Que seas tú, Padre Santo, haciendo como tú quieres, como has hecho con tu palabra. Pues yo te pido que seas tú, Padre Santo, poniendo en ellos un nuevo despertar. Oh, siendo un nuevo avivamiento con estas vidas, Padre Santo, o que han escuchado este mensaje, o que ellos entiendan que son la influencia en este mundo, o que somos mayoría de la mano de tuya, Padre Santo. Gracias te damos, te pido, Jehová Dios de los ejércitos, por las personas que están quebrantados de salud a través de las redes sociales. Sé tú tocándolos, Padre Santo, sé derramando tú, oh Padre Santo, un bueno de salud, aún a través de la distancia. Te lo pedimos todo en el nombre de tuyo, amado Jesucristo. Amén y amén y amén. Esta es la iglesia El Camino, Pastor David Feo, Pastor Orcal Cruz y resto de la familia de la iglesia, una familia de amor. Estamos en Lyman Road 190, aleluya, en Casselberry, Florida. Si tiene alguna petición o algo, déjenoslo saber y gustosamente estaremos atendiendo a cada uno de ellos. Dios le bendiga y Dios le guarde y será hasta la próxima.